Hola. Si alguna vez has sentido que ya no hay salida, que la pobreza te consume y que los sueños se ven cada vez más lejos, quédate conmigo. Porque en este video te contaré cómo una persona común, sin dinero, sin apoyo, pero con mucha fe, logró cambiar su vida para siempre empezando con tan solo unas vacas lecheras. Esta historia no solo te va a motivar, te va a dar claves reales, prácticas, humanas, para que tú también puedas salir adelante, incluso desde cero. Así que, si te gustan las historias verdaderas, con alma, llenas de enseñanzas de campo y de vida, te invito a que te suscribas al canal, que le des like a este video y que te quedes hasta el final, porque este contenido puede cambiar tu perspectiva y tu camino. Ahora sí, empecemos. Todo comenzó en una pequeña parcela olvidada entre cerros y caminos de tierra, donde lo único que sobraba era el silencio de la pobreza. Yo era un hombre sin trabajo fijo, con los bolsillos vacíos y con una tristeza profunda que me acompañaba cada mañana. Tenía una casita a medio caer, unas pocas herramientas oxidadas y, lo peor de todo, la sensación constante de haber fracasado. Miraba a mi alrededor y no veía esperanza, solo deudas, preocupación y hambre. En la despensa no quedaba más que arroz y frijoles, y mis manos, curtidas por el trabajo duro, temblaban más por la desesperación que por el frío. Durante semanas caminé por el pueblo buscando empleo. Golpeaba puertas, ofrecía mi trabajo en lo que fuera, pero siempre recibía la misma respuesta. No hay, te avisamos, estamos completos. Fue en uno de esos días tristes, cuando regresaba a casa caminando con el estómago vacío, que vi algo que cambió mi vida para siempre. Un vecino, ya anciano, llevaba a su vaca por la calle, y con una sonrisa en el rostro, cargaba 2 cántaros llenos de leche. Me detuve a saludarlo y entre palabras me confesó que gracias a esa vaca nunca había pasado hambre. Me dijo que aunque la vida fuera dura, tener una vaca era tener una fábrica de alimento, de ingresos, de esperanza. Esas palabras me quedaron dando vueltas toda la noche. Esa misma noche no pude dormir. Pensaba en esa vaca, en cómo una sola podía dar tanto. Pensaba en el pasto que crecía en mi terreno sin ser aprovechado. Pensaba en esa leche tibia que podría vender en el pueblo o cambiar por comida. Al amanecer, me prometí a mí mismo que haría lo imposible por conseguir una. No tenía dinero, pero tenía algo más poderoso. Tenía determinación. Vendí unas pocas herramientas que me quedaban, y con eso no me alcanzaba ni para media vaca. Entonces fui con un primo lejano que tenía una pequeña finca y le pedí ayuda. Le hablé con el corazón en la mano, sin orgullo, sin vergüenza. Le conté que estaba decidido a empezar con la lechería, que iba a cuidar a las vacas como si fueran mis hijas, que solo necesitaba una oportunidad. Para mi sorpresa, me escuchó con atención, y tras unos minutos de silencio me dijo que me prestaría 2 vaquitas jóvenes a cambio de que le devolviera crías en el futuro. Fue el trato más justo y esperanzador que había escuchado en años. Con esas 2 vacas comenzó todo. Les construí un corral sencillo con madera reciclada. Me levantaba antes del amanecer para alimentarlas. Las llevaba a pastar, y cuando por fin comenzaron a dar leche, sentí una emoción que no se puede explicar. No era solo leche, era dignidad. Era la primera señal de que las cosas podían cambiar. La vendía casa por casa, con una cubeta colgando del brazo, y cada moneda que recibía era como un aplauso silencioso que me decía, «Vas bien». Con el tiempo y con mucho esfuerzo, logré conseguir otras 2 vacas. Fue difícil, pero cada paso lo di con convicción. Aprendí a curarlas, a identificar si estaban enfermas, a darles el mejor alimento con lo poco que tenía. Comencé a sembrar pasto para asegurar su nutrición. Guardaba estiércol para abonar la tierra. Todo era un círculo que se alimentaba entre sí. Descubrí que con disciplina, con amor al trabajo y con humildad, incluso la tierra más seca puede dar frutos. Mi rutina se volvió sagrada. Me despertaba con la luz del alba, ordeñaba, limpiaba, cuidaba. En las tardes llevaba la leche al pueblo, y la gente empezó a reconocerme, a confiar en mí. Mis clientes aumentaron y empecé a vender también quesillos, crema, cuajada. Cada día era un pequeño triunfo. Mis hijos, al verme, recobraron la alegría. Mi casa se llenó de vida. Ya no faltaba el pan en la mesa, ya no tenía que pedir fiado. Después vinieron más retos, claro. La lluvia me inundó el corral una vez, otra vez una vaca enfermó y casi muere. Pero en lugar de rendirme, aprendí. Investigué, pregunté, me preparé. Me convertí en mi propio veterinario, mi propio agricultor, mi propio administrador. Descubrí que la leche no era lo único valioso de mis vacas. El abono me sirvió para sembrar hortalizas. Los becerros se podían vender o cambiar por alimento. Incluso el tiempo con ellas se volvió una terapia contra la tristeza. Hoy, cuando veo hacia atrás,
Me cuesta creer que todo haya empezado con solo 4 vacas. Pero lo más poderoso no fueron las vacas. Fue la decisión. Fue decir basta al sufrimiento. Fue tomar el control de mi vida. Fue confiar en que el trabajo honesto y diario siempre da resultados. Si tú estás pasando por un momento difícil, si sientes que no hay salida, quiero que sepas algo. Sí se puede. No necesitas tener miles de dólares, ni una gran finca. Solo necesitas creer, tomar acción y ser constante. Te invito a que sigas viendo este video, porque lo que viene es aún más valioso. Te contaré paso a paso cómo logré convertir ese pequeño corral en una granja rentable. Te enseñaré cómo alimentar a tus vacas sin gastar una fortuna, cómo mantenerlas sanas, cómo planificar una producción que realmente te genere dinero. Y todo desde mi experiencia, sin adornos, sin cuentos, con la verdad del campo. Porque si yo pude, tú también puedes. Solo necesitas esa chispa que lo encienda todo. Las primeras semanas fueron las más difíciles. Dormía poco, me dolía la espalda de tanto acarrear agua, pasto, leña. Mis manos estaban llenas de cortaduras por la cerca de alambre que construí con lo que encontré tirado. A veces no me alcanzaba para comprar sal mineral ni para el concentrado. Así que tuve que ser creativo. Comencé a buscar recetas caseras de suplementos naturales para el ganado, mezclando cáscaras de plátano secas, melaza, maíz molido y un poco de sal. Lo probé todo, con cuidado, observando a cada vaca, midiendo su comportamiento, anotando cómo reaccionaban al alimento. Así nació una rutina que aún conservo hasta hoy. Observar, aprender, adaptar. Me di cuenta que la clave estaba en aprovechar todo lo que tenía a mi alrededor. En mi terreno crecía zacate estrella de manera silvestre, así que comencé a acercar pequeñas parcelas para rotarlas y darles tiempo de recuperación. También planté leucaena, una leguminosa resistente que me ayudó a mejorar la dieta de mis vacas sin tener que comprar más pasto. Aprendí a hacer silos usando barriles viejos y bolsas plásticas, mezclando maíz picado con melaza y agua, y fermentándolo por semanas. Así me aseguraba de tener alimento incluso en épocas de sequía. Los primeros litros de leche que vendí no fueron muchos, pero me devolvieron la dignidad. Me los compraban vecinos, señoras mayores que preferían la leche natural, recién ordeñada. Yo mismo la llevaba en una bicicleta vieja, con 2 botellas de vidrio en una caja de madera amarrada con alambre. La gente al principio dudaba, pero cuando probaron la calidad, comenzaron a buscarme. No solo les llevaba leche, les llevaba confianza. Empecé a hacer amigos, a tener clientes que esperaban mi llegada con una taza lista y una sonrisa. Los ingresos eran modestos pero constantes. Con lo que ganaba pagaba mis deudas poco a poco y cuando logré ahorrar lo suficiente fui a buscar una vaca más, esta vez una mestiza que encontré en venta en una aldea cercana. Era flaca, parecía cansada, pero yo vi potencial. La compré a buen precio y la cuidé como a una reina. La alimenté bien, la desparasité y en poco tiempo comenzó a producir leche como una campeona. Era la primera vaca que compraba con mi propio dinero, y fue ahí cuando comprendí que estaba construyendo algo grande. Mis hijos también se empezaron a involucrar. El mayor me ayudaba a llevar el pasto, el menor le daba de comer a los terneros y el del medio aprendió a ordeñar. La granja, aunque pequeña, se convirtió en el corazón de nuestro hogar. Dejamos de pasar hambre, volvimos a reír. Comenzamos a hacer queso fresco y venderlo en la comunidad. Al principio lo envolvíamos en hojas de plátano. Luego en bolsas plásticas selladas con una vela encendida. Todo era artesanal, pero hecho con amor y con esmero. Un día, una señora que vendía en la feria del pueblo me pidió que le llevara 10 quesos cada semana. Me emocioné tanto que esa noche no pude dormir. A la mañana siguiente me puse a trabajar en un pequeño cuarto detrás de la casa. Lo convertí en una cocina rústica para elaborar productos lácteos. Usé una mesa vieja como superficie de trabajo, unas tinas plásticas para cuajar la leche y una báscula vieja que me prestó un amigo. Así nació mi primer minicentro de producción artesanal. Empecé a estudiar más sobre el cuidado del ganado lechero. Me prestaban revistas viejas, veía videos con mi celular cuando lograba conectar a internet. Aprendí sobre la importancia del manejo del estrés, sobre cómo un animal tranquilo y bien alimentado produce más. Descubrí que la limpieza del corral era tan importante como el alimento. Me volví exigente con los horarios, con la higiene, con los cuidados preventivos. Nunca esperé a que se enfermaran, prefería prevenir antes que curar. Y eso me salvó más de una vez. Me visitó un día un veterinario joven que andaba haciendo brigadas por la zona. Le conté todo lo que había hecho. Le mostré mis vacas, mi corral, mis registros. Se sorprendió al ver que, sin estudios formales,
Llevaba una gestión ordenada, con fechas de parto, producción diaria, alimentación y desparasitación anotadas a mano. Me felicitó, me regaló un calendario de vacunación y me animó a seguir. Esa visita me llenó de orgullo, porque sentí que mi trabajo estaba siendo reconocido. Con el paso de los meses, la producción fue aumentando. Llegó un momento en que tenía más leche de la que podía vender en el barrio. Entonces, tomé una decisión: caminar más lejos. Me iba en la bicicleta hasta el otro lado del pueblo, a tocar puertas nuevas. Ofrecía leche fresca, sin químicos, recién ordeñada. Me empezaron a llamar el lechero del campo. Me gané un espacio. La gente valoraba mi esfuerzo, la calidad y sobre todo, la constancia. Invertí las primeras ganancias en un bidón grande de aluminio, luego en un banco de ordeño. Me conseguí una vaca de raza mejorada gracias a un trueque que hice con un amigo que necesitaba queso para su tienda. Esa vaca, que llamé Esperanza, me enseñó el valor de la genética. Daba más leche, tenía mejor conversión y era más resistente. Con ella comencé un proceso de cruzamiento controlado para mejorar mis terneras. También aprendí a inseminar. Fui a un taller gratuito en una comunidad vecina. Me enseñaron lo básico y practiqué con cuidado. No siempre funcionaba, pero cuando lo lograba me sentía como un experto. Así logré tener crías con mejor linaje, que luego vendía a buen precio. Algunas las quedaba yo para seguir fortaleciendo mi hato. Otras me ayudaron a comprar herramientas, cemento y poco a poco a mejorar la infraestructura. Transformé el corral en un establo techado. Lo hice con madera reciclada, láminas usadas y mucho sudor. Mis hijos me ayudaron a clavar, a medir, a pintar. Fue un trabajo en equipo, y cada vez que terminábamos una parte, nos sentábamos a tomar leche con café y pan, como si estuviéramos celebrando el fin de una batalla ganada. La gente del pueblo me empezó a ver diferente. Ya no era el hombre pobre que pedía trabajo. Ahora era el productor que generaba ingresos, que vendía calidad, que creaba empleo. Algunos jóvenes me pidieron que les enseñara. Les mostré todo lo que sabía, sin esconder nada, porque creo que el conocimiento compartido es más valioso. Me invitaron a una reunión de productores, y ahí conocí a otros campesinos con historias parecidas. Nos organizamos, creamos un pequeño grupo para intercambiar productos, apoyarnos y conseguir mejores precios. Una vez, uno de ellos me preguntó cuál había sido mi secreto. Yo no lo pensé mucho. Le dije que no fue la suerte ni la magia. Fue el hambre, la necesidad, el amor por mi gente y las ganas de no rendirme. Fue el sudor en la frente, las rodillas embarradas, las noches sin dormir. Fue el orgullo de ver a mis hijos comer con alegría, de escuchar a mi esposa decir, lo logramos. Hoy tengo una pequeña finca que produce leche, quesos, yogur y hasta helados artesanales. Tengo un terreno sembrado con pasto de corte, un galpón con sombra y una clientela fiel que valora lo natural. Pero lo que más tengo es gratitud, porque aprendí que incluso en la oscuridad más profunda, una chispa puede encender el camino. Si tú estás pensando en iniciar con vacas lecheras, no lo dudes. Comienza con lo que tengas. Si tienes una, empieza con una. Si solo tienes el sueño, cuídalo como si fuera oro. La clave no está en cuántas vacas tienes, sino en cuánto corazón le pones. Aprende cada día, pregunta, escucha al que sabe, observa a tus animales y no te rindas. Con el paso del tiempo fui perfeccionando todo. Ya no solo me conformaba con producir leche. Empecé a buscar formas de mejorar el valor de lo que tenía. Una cosa que noté fue que muchos vecinos compraban productos procesados en el supermercado, incluso viviendo en un lugar rodeado de campo. Eso me hizo pensar que si podía ofrecer algo más que leche, podría llegar más lejos. Entonces nació una nueva idea: elaborar derivados lácteos con identidad, con sabor a tradición. El primer intento fue con la cuajada. Mi abuela me había enseñado cómo hacerla cuando era niño, pero ahora necesitaba hacerlo con precisión, con higiene y a mayor escala. Fui probando, usando cuajo natural que preparé con estómago de ternero, y en otras ocasiones con tabletas comerciales que compré en una tienda agropecuaria. Me salía buena, firme, fresca, con ese sabor ácido que tanto gusta. Al principio la vendía en pedazos envueltos en hoja de plátano. Luego invertí en bolsas transparentes y etiquetas impresas con una pequeña impresora que me prestó un amigo. Después vino el queso seco. Era más laborioso, requería tiempo, sal exacta, prensado, curado. Pero cuando logré una tanda perfecta, supe que estaba ante una oportunidad de oro. La gente lo empezó a pedir para las pupusas, para los frijoles, para regalarlo a parientes en la ciudad. Me encargaban por docenas. Así, sin darme cuenta, mi pequeño corral se había convertido en una microempresa rural.
Tuve que aprender a manejar cuentas, hacer registros más detallados, llevar control de gastos y ganancias. Me apoyé en una libreta de hojas cuadriculadas donde anotaba todo: cuánto alimento compraba, cuánto vendía, cuánto producía cada vaca por semana. A veces no dormía de tanto pensar en cómo hacer rendir más cada centavo, pero todo ese esfuerzo valía la pena cuando veía el refrigerador lleno, a mis hijos con sus uniformes escolares limpios y a mi esposa con la sonrisa de quien ya no vive con miedo. Un paso importante fue empezar a sembrar mi propio alimento. Compré semillas de pasto de corte, de maíz y de sorgo, preparé el terreno con pico y pala, sembré en surcos, regué con cubetas y esperé pacientemente. Ver brotar esas plantitas fue como ver crecer una esperanza nueva. Ya no dependía tanto del concentrado caro. Hacía mi propia mezcla de forraje verde, y eso me dio una ventaja tremenda. Podía mantener a mis vacas bien alimentadas, incluso en épocas difíciles. Un día llegó a mi casa un joven que estudiaba veterinaria. Había escuchado de mi historia y quería hacer sus prácticas conmigo. Al principio me pareció extraño, porque yo no era una finca grande, ni tenía laboratorio, ni instalaciones modernas. Pero él me dijo que quería aprender de la experiencia, de la lucha real. Acepté. Y juntos fuimos mejorando muchas cosas. Me enseñó sobre protocolos de vacunación, me explicó cómo detectar celo con mayor precisión, y juntos logramos aumentar la tasa de preñez de mis vacas en menos tiempo. Gracias a su ayuda, implementé un sistema de rotación de potreros más eficiente. Hicimos un calendario en la pared, donde anotábamos qué parcela usar y cuándo dejarla descansar. También comenzamos a medir la cantidad de estiércol producido, y lo usábamos como biofertilizante para las plantas. Ese ciclo de producción orgánica no solo mejoró la calidad del alimento, sino que también atrajo a más clientes interesados en productos limpios y sostenibles. Con el tiempo, me animé a dar un paso más. Fui a una feria agropecuaria con una hielera llena de cuajadas y queso seco. Me prestaron una mesa, llevé un cartel hecho a mano y me paré ahí con nervios y esperanza. La gente se acercaba, probaba, preguntaba. Vendí todo ese día. Y lo más hermoso fue que varios de esos nuevos clientes luego me buscaron para hacer pedidos semanales. Ahí comprendí que el crecimiento está en atreverse. Mi nombre empezó a sonar entre los productores del municipio. Me invitaron a una reunión en la alcaldía para hablar sobre emprendimientos rurales. Me sentí intimidado al principio, pero hablé desde el corazón. Les conté mi historia sin adornos, con toda la verdad, desde la ruina hasta la reconstrucción. Varias personas se me acercaron después, emocionadas, diciéndome que yo les había devuelto la fe. Fue ahí donde entendí que mi testimonio tenía valor no solo económico, sino humano. Después de eso, decidí abrir mis puertas a otros. Comencé a dar talleres los fines de semana. Llegaban jóvenes, mujeres, ancianos. Les enseñaba desde cómo identificar una vaca sana hasta cómo elaborar queso artesanal. Lo hacía gratis, como un acto de agradecimiento, porque la vida me había enseñado que dar también es una forma de recibir. Y cada vez que uno de ellos comenzaba su propia granjita, sentía que una parte de mí crecía con ellos. Tuve momentos duros, sí. Una vez, una de mis mejores vacas murió de forma repentina. Me dolió tanto que estuve a punto de rendirme. Era como perder a un ser querido. Pero entendí que así es la vida del campo. Se gana, se pierde, se aprende. Aprendí a hacer necropsias, a identificar síntomas tempranos, a no confiarme. Me volví más cuidadoso, más riguroso, más sabio. También enfrenté críticas. Algunos decían que lo que hacía no era rentable, que mejor me fuera a trabajar a la ciudad. Pero yo sabía que el éxito no está en seguir al rebaño, sino en crear tu propio camino. Con cada litro de leche que vendía, con cada cliente feliz, con cada animal sano, confirmaba que lo mío era más que un negocio, era una misión. Una vez una señora me pagó con huevos, porque no tenía dinero. No me molestó. Al contrario, eso me hizo pensar en cómo el trueque también es una forma válida de crecer. Comencé a intercambiar leche por frutas, queso por verduras, yogur por maíz. Y eso fortaleció los lazos comunitarios. Mi granja se volvió un centro de encuentro, de confianza, de solidaridad. Un día, en la feria, conocí a un pequeño empresario que se dedicaba a distribuir productos en tiendas de la ciudad. Le conté lo que hacía, le di a probar mi queso y se interesó de inmediato. Me pidió una muestra más grande y semanas después estábamos cerrando un acuerdo. Comencé a enviarle lotes cada 15 días y eso me permitió tener ingresos más estables. Invertí en una nevera nueva, en empaques de mejor calidad y hasta diseñé una etiqueta con mi nombre, mi historia y una vaca sonriente.